Hoy vamos a hablar de algo que está empezando a aprender en el mundo de la Fórmula 1, una rivalidad que podría ser una de las más intensas de los próximos años. Y no estamos hablando de los clásicos duelos entre los campeones más establecidos, sino de un enfrentamiento entre dos pilotos británicos, Lewis Hamilton y Lando Norris. ¿Qué está pasando entre estos dos? ¿Realmente hay una pelea en marcha o todo es solo una cuestión de competencia en la pista? Pues en este vídeo vamos a sumergirnos en todos los detalles, porque lo que está sucediendo podría cambiar las dinámicas de la F1 tal como las conocemos. Todo comenzó cuando Lando Norris empezó a ganar protagonismo dentro de McLaren. Con su talento, su juventud y una mentalidad ganadora, Norris no solo comenzó a destacarse en las clasificaciones, sino que también empezó a desafiar a algunos de los pilotos más experimentados de la parrilla. Y entre esos pilotos, por supuesto, se encuentra Lewis Hamilton. El heptacampeón mundial, con más de una década de dominio en la F1, comenzó a ver en Norris una amenaza potencial, y no estamos hablando solo de una amenaza en cuanto a posiciones en la pista, sino también en cuanto a la relación entre los pilotos británicos, que siempre ha sido muy cercana. Hasta aquí todo parece bastante normal, ¿no? Después de todo, la F1 está llena de competencia, y lo que tenemos es a un joven prometedor enfrentándose a un campeón consolidado. Pero lo interesante comienza cuando las cosas empiezan a calentarse fuera de la pista. Si bien no es extraño que los pilotos se desafíen en la pista, lo que está ocurriendo con Norris y Hamilton tiene un toque diferente. Ambos han tenido momentos en los que sus actitudes se han rozado un poco, y las palabras en entrevistas no han sido del todo amigables. Para empezar, en varias ocasiones, Lewis Hamilton ha dejado entrever que no le gusta que un piloto tan joven como Norris lo vea como un rival. Hamilton, con más de 100 victorias en su haber y un legado que lo coloca entre los más grandes de la historia, no está acostumbrado a ver cómo un piloto más joven empieza a desafiar su posición. En varias entrevistas, Hamilton ha afirmado que respeta el talento de Norris, pero en el fondo, hay una sensación de que no está dispuesto a dejar que otro piloto joven le quite el protagonismo que ha tenido durante tantos años. Por otro lado, Lando Norris también ha sido bastante directo en sus comentarios. Aunque, en su mayoría, ha sido respetuoso hacia Hamilton, no ha ocultado su ambición por ganar. Y en la F1, esa ambición es clave. Norris ha señalado en diversas entrevistas que su objetivo es estar entre los mejores y luchar por victorias. ¿Y quién mejor que Hamilton, un piloto de tanto renombre, para desafiar? Esto es lo que está alimentando la especulación de que, quizás, no solo estamos viendo una competencia sana en la pista, sino el inicio de una rivalidad que va a ir más allá de las carreras. Lo que realmente ha prendido la chispa en esta relación es la forma en que ambos han manejado los incidentes en las carreras. A pesar de que no ha habido un choque directo entre los dos en términos de accidentes, la tensión se puede ver claramente en algunos de los intercambios durante las carreras. Por ejemplo, en uno de los últimos grandes premios, Norris hizo una maniobra agresiva para adelantar a Hamilton, y muchos fans comenzaron a preguntarse si esto era solo un adelantamiento o si había algo más detrás de esa acción. Hamilton, por su parte, no es el tipo de piloto que se queda callado, y si siente que otro piloto le está desafiando de una forma poco deportiva, lo hará saber. El hecho de que Norris, un piloto más joven y con menos experiencia en la F1, esté empezando a mostrar una actitud tan agresiva en la pista frente a Hamilton, es algo que no pasó desapercibido. Y si bien Norris no ha hecho comentarios directamente provocativos hacia Hamilton, sí se ha mostrado más confiado y con más ganas de demostrar que él también tiene lo que se necesita para ganar. Eso, en el mundo de la F1, es muy importante. Los pilotos que no temen desafiar a los campeones, que no se intimidan por el legado de alguien como Hamilton, son los que más rápido escalan y marcan su propio camino. Ahora, en cuanto a la rivalidad misma, hay algo que no se puede ignorar, y es el impacto que esto tiene en los equipos. McLaren, con Norris a la cabeza, está buscando dar el siguiente paso hacia la cima, y el hecho de que un piloto como Hamilton siga siendo el número uno en Mercedes representa una motivación extra para Norris. ¿Cómo manejará McLaren el hecho de que su piloto estrella esté disputando más que solo posiciones en el podio, sino también el respeto de los grandes campeones? La presión está sobre Norris, pero también sobre el equipo que lo respalda. Si McLaren logra seguir mejorando el coche y dándole a Norris las herramientas para competir al más alto nivel, podríamos ver cómo este joven piloto no solo desafía a Hamilton, sino que también pone a McLaren nuevamente entre los equipos más fuertes de la F1. Por su parte, Mercedes, con Hamilton como su principal estrella, tiene la responsabilidad de asegurar que Hamilton siga siendo competitivo. Aunque los últimos años no han sido tan dominantes para Mercedes como lo fueron en el pasado, Hamilton sigue siendo la piedra angular de la escudería. Pero, ¿y si un joven talento como Norris empieza a presionar aún más fuerte? Mercedes va a tener que decidir cómo manejar esta presión,
no solo en cuanto a las relaciones internas entre sus pilotos, sino también en cuanto a su propia estrategia en la pista. Lo que está claro es que, aunque al principio parecía que Norris solo estaba comenzando a hacerse notar, ahora estamos viendo que la competencia con Hamilton se está volviendo más real y más intensa. El joven piloto tiene la habilidad para competir en la cima, y si sigue mostrando esta actitud desafiante y competitiva, podríamos estar ante el comienzo de una de las rivalidades más épicas de la F1. Y como fanáticos del deporte, esto es algo que todos estamos deseando ver. La competencia entre generaciones siempre ha sido algo que eleva la F1 a otro nivel, y esta rivalidad, si sigue creciendo, podría ser una de las más emocionantes de los próximos años. En resumen, no hay duda de que lo que está ocurriendo entre Hamilton y Norris tiene el potencial de ser mucho más que una simple disputa por posiciones en las carreras. Es una lucha de generaciones, de ambiciones y sobre todo, de respeto. Si Norris sigue demostrando que está listo para competir con los mejores, Hamilton tendrá que defender su lugar, no solo en las carreras, sino en la historia de la F1. Y eso es exactamente lo que hace que esta rivalidad sea tan interesante. Si eres un verdadero fanático de la F1, no puedes perderte cómo evoluciona esta batalla entre dos de los pilotos más talentosos de la parrilla. Una de las cosas más intrigantes de esta rivalidad es cómo ambas partes manejan la presión. Hamilton ha estado bajo los reflectores durante años y ha soportado presiones inimaginables. No solo se enfrenta a la competencia en pista, sino también a las expectativas de todo un país, y por supuesto, a la enorme sombra que proyecta su propio legado. Es cierto que muchos le atribuyen una especie de poder absoluto dentro del paddock de la F1, y el hecho de que Norris se le acerque tan rápidamente no es algo que Hamilton ignore. Después de todo, las nuevas generaciones siempre buscan a quien desafiar para demostrar que ellos también tienen lo que se necesita. Y no solo se trata de un joven talento intentando conseguir una victoria, se trata de un joven que quiere demostrar que puede estar al nivel de los mejores, e incluso superarlos. Lando Norris, por su parte, tiene un hambre impresionante. Aunque todavía no ha conseguido su primera victoria en la F1, se le ve con una confianza y una determinación que muchos no esperaban. McLaren ha dado pasos enormes en las últimas temporadas, y gran parte de esa mejora se debe al trabajo de Norris, quien no solo es un piloto hábil, sino también muy inteligente y estratégico. Sin embargo, competir contra alguien como Hamilton, que tiene la experiencia de los grandes campeonatos, no es tarea fácil. Aunque Lando tiene la frescura de la juventud y un enfoque renovado sobre la F1, sabe que le falta ese toque de experiencia y madurez que solo los años de competencia en la élite del automovilismo pueden otorgar. Este contraste de juventud frente a experiencia es algo que podría definir esta rivalidad en el futuro cercano. Cada vez que se crucen en la pista, cada vez que se vean forzados a pelear por posiciones en el podio, la presión será diferente para cada uno. Para Hamilton, la presión está en mantener su posición como uno de los más grandes, mientras que para Norris, la presión está en demostrar que es el futuro de la F1 y que puede enfrentarse a un campeón del mundo. Los dos llevan esa presión de formas distintas, pero igualmente efectivas. En cuanto a cómo la rivalidad podría afectar sus actuaciones dentro de la pista, no se puede subestimar el impacto que una competencia constante puede tener en el rendimiento de los pilotos. Recordemos que cuando hay tensiones entre compañeros de equipo o rivales directos, esto puede ser tanto un impulso como una carga. Hamilton, quien ha experimentado lo que significa ser desafiado por compañeros como Nico Rosberg, sabe que el desafío es parte del deporte. Sin embargo, también sabe lo que implica tener que lidiar con la psicología de un rival que lo respira en la nuca, y esto puede generar un ambiente de tensión interna dentro del equipo o incluso sobre la pista. Por otro lado, para Lando, cada vez que se ve cara a cara con Hamilton, tendrá una motivación adicional. Sabemos que la psicología juega un papel importante en la F1, y Lando parece estar disfrutando del desafío. En sus entrevistas, es evidente que no está intimidado por la figura de Hamilton, lo cual es clave en cualquier rivalidad exitosa. Si algo caracteriza a Norris es que, aunque es un piloto joven, tiene una mentalidad muy madura para su edad. No le teme a la competencia, y su deseo de ser el mejor lo hace un rival peligroso, incluso para un veterano como Hamilton. Sin embargo, como ya hemos mencionado, el tiempo de experiencia de Hamilton le da una ventaja en momentos cruciales de las carreras. Es aquí donde veremos si Norris logra adaptarse a esos momentos de presión con la misma calma y determinación con la que lo ha hecho en otras circunstancias. Una rivalidad de esta magnitud también tiene el potencial de alterar el rumbo de las estrategias de los equipos. McLaren y Mercedes tienen filosofías muy diferentes. Mercedes, con su dominio en la era híbrida, sabe que tiene en Hamilton a un activo valiosísimo, pero también se enfrenta a la dura realidad de que la competencia está cada vez más cerca. McLaren, por otro lado, está buscando esa oportunidad dorada para regresar a la cima,
y con Norris como su líder, podrían tener la oportunidad perfecta para meterse en la lucha por el campeonato si las circunstancias se dan. En este sentido, la presión de la rivalidad podría también motivar a los equipos a evolucionar más rápido de lo que muchos creen posible. El impacto que esta rivalidad tenga en la futura carrera de ambos pilotos también está por verse. Si Norris sigue demostrando que es capaz de mantenerse al ritmo de los grandes, puede que Mercedes termine viendo en él a un futuro campeón que podría reemplazar eventualmente a Hamilton si el veterano decide retirarse en unos años. Esto no solo sería un golpe a la moral de Hamilton, sino también un cambio importante para Mercedes, que tendría que adaptarse a una nueva era de pilotos, uno en el que Norris podría ser la cara de la escudería. Por otro lado, si Hamilton sigue demostrando que no está dispuesto a ceder ante los jóvenes talentos, entonces la rivalidad podría servir como una fuente de motivación para él, un recordatorio constante de que, aunque tiene 7 campeonatos mundiales, la F1 sigue cambiando, y hay nuevas generaciones que están empujando con todo para llegar hasta la cima. Y Hamilton, siempre en la búsqueda de más victorias y logros, no dejaría que esta rivalidad lo desestabilice. Al contrario, podría llevarlo a mejorar aún más y a seguir demostrando por qué es uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. En cuanto a la afición, una rivalidad como esta tiene todo el potencial de revitalizar el interés en la Fórmula 1. Los fans se emocionan cuando hay tensión entre pilotos de alto calibre, y la lucha entre dos grandes nombres como Hamilton y Norris sería un tema recurrente en todas las conversaciones sobre el deporte. Las redes sociales, los análisis y las opiniones se multiplicarán, creando un ambiente perfecto para que los seguidores se involucren aún más en la rivalidad. Los fans de ambos pilotos estarán ansiosos por ver cada carrera en la que se enfrenten, cada maniobra y cada palabra que salga de sus bocas. La rivalidad entre Hamilton y Norris es solo el comienzo de lo que podría ser una de las historias más interesantes de la Fórmula 1. Si sigue evolucionando, podría ser un tema recurrente durante las próximas temporadas, y quién sabe, tal vez hasta sea una de las batallas más recordadas de la historia del automovilismo. Solo el tiempo dirá cómo se desarrolla esta historia, pero lo que está claro es que, como fanáticos de la F1, tenemos una gran razón para estar emocionados. La tensión se sigue acumulando, y la pregunta sobre si Hamilton realmente tomará ese paso hacia Ferrari se hace más intrigante. En este tipo de decisiones, todo se reduce a la mentalidad del piloto. Sabemos que Hamilton ha estado en la Fórmula 1 durante muchos años, y ha logrado lo que pocos han soñado, pero también sabemos que los verdaderos campeones siempre buscan nuevos desafíos. Si Hamilton siente que la historia de su carrera ha llegado a un punto en el que necesita algo más, algo que lo motive aún más, ¿qué mejor que enfrentar la presión de Ferrari y asumir el reto de revivir su gloria pasada? Vamos a pensar en cómo cambiaría la dinámica de la F1 con un movimiento tan drástico como este. Lewis Hamilton es un piloto de una capacidad y talento tan gigantesco que su fichaje por Ferrari no solo afectaría al equipo, sino a toda la Fórmula 1. A lo largo de los años, la rivalidad entre Mercedes y Ferrari ha sido una de las más fascinantes, con Mercedes siempre en la cúspide gracias a su dominio en la era híbrida. Si Hamilton decidiera unirse a Ferrari, se convertiría en la clave para hacer que Ferrari, un equipo con tanta historia, volviera a pelear por los títulos con la misma fuerza que en sus mejores días. Si alguien tiene la capacidad de darle ese último empujón que necesita el equipo italiano para ser campeones de nuevo, ese es Hamilton. Este posible movimiento, sin duda, cambiaría la fórmula de poder en la F1. Y con el tiempo, la rivalidad que podríamos ver entre Hamilton, Leclerc y Sainz sería más que fascinante. Dos jóvenes pilotos, muy talentosos, luchando por el liderazgo de Ferrari, con un campeón consagrado como Hamilton, dispuesto a darles batalla. La tensión en el equipo sería una constante, porque, aunque Ferrari ha sido una escudería históricamente muy fuerte, nunca ha tenido un piloto como Hamilton que podría dominar la estrategia y darles un nuevo enfoque para ganar el campeonato. Pero, por otro lado, la entrada de Hamilton también pondría a prueba el carácter y la capacidad de Leclerc y Sainz para convivir y competir con alguien con tanta experiencia y presencia en la pista. Además, como mencionamos antes, la presión que viene con ser parte de Ferrari no es algo que se pueda tomar a la ligera. La escudería italiana tiene una base de fanáticos absolutamente apasionada, que está constantemente esperando que el equipo vuelva a estar en lo más alto. Esos fanáticos son muy exigentes, y cada paso en falso se nota de inmediato. Si Hamilton se uniera a Ferrari y no lograra los resultados que se esperan de él, las críticas serían implacables, incluso con su legado detrás. Es cierto que él ya ha ganado todo, y su nombre está grabado en la historia de la F1, pero ser parte de Ferrari implicaría poner esa misma historia a prueba. No solo tendría que batallar contra el resto de los equipos, sino también con las expectativas desmesuradas que siempre recaen sobre los hombros de los pilotos de Ferrari. Por otro lado, la posible salida de Hamilton de Mercedes podría ser el comienzo de una nueva era para el equipo alemán.
Mercedes ha sido una máquina perfecta en los últimos años, y aunque el equipo sigue siendo muy fuerte, es evidente que el dominio de la era híbrida está llegando a su fin. Si Hamilton decide irse, esto podría ser un golpe duro para Mercedes, tanto en términos de moral como de rendimiento. La química entre Hamilton y Mercedes ha sido increíble, y han construido una relación basada en el éxito constante. Sin embargo, Mercedes también es un equipo que tiene la capacidad de renovarse y seguir siendo competitivo. Podrían buscar un nuevo líder, tal vez alguien como George Russell, para tomar el relevo y mantener la competitividad del equipo. Aunque sería una transición difícil, Mercedes es uno de los equipos con más recursos en la F1 y tiene una historia de adaptación y superación. Esto nos lleva a pensar en el impacto que tendría este movimiento en el resto de los pilotos de la parrilla. Si Hamilton se va de Mercedes y se une a Ferrari, podría provocar una cadena de cambios significativos en otros equipos. Pilotos como George Russell, que ya ha mostrado un gran potencial con Mercedes, podrían estar más cerca de convertirse en el líder del equipo. ¿Y qué pasa con los pilotos de Red Bull? Max Verstappen ya es el dominante en ese equipo, pero el equilibrio de poder en la F1 se alteraría. Además, podría abrir la puerta a más movimientos, con pilotos buscando nuevas oportunidades en equipos como McLaren, Aston Martin o incluso Alpine. Desde el punto de vista de los fanáticos, este escenario sería una locura. Los seguidores de Ferrari, Mercedes y Hamilton estarían en pie de guerra, discutiendo sobre lo que significaría este movimiento para el futuro de la F1. La rivalidad que se generaría entre Hamilton y Leclerc podría eclipsar incluso las rivalidades más icónicas de la historia reciente, como la de Hamilton y Rosberg. Si el británico lograra llegar a Ferrari y liderar al equipo, estaría demostrando que su ambición por más títulos está lejos de apagarse. Si, por otro lado, la jugada no saliera como se espera, veríamos una temporada llena de tensión y fricciones tanto dentro como fuera de la pista. Pero no todo sería un cambio negativo para Hamilton. A pesar de que salir de Mercedes sería un paso arriesgado, también representaría una oportunidad de reinvención. En su carrera, Hamilton siempre ha sido un hombre que no se conforma con lo fácil, y unirse a Ferrari sería la manera perfecta de volver a desafiarse a sí mismo. Después de tantas victorias, lo único que le quedaría por probar es su capacidad de hacerlo en un equipo completamente nuevo, sin los cómodos hábitos que ha formado durante años con Mercedes. Así que, amigos, el futuro de Hamilton en Ferrari no es solo una noticia más, es el tipo de rumor que tiene el poder de transformar la Fórmula 1 tal como la conocemos. Si esta jugada llega a ocurrir, las temporadas futuras prometen ser algunas de las más emocionantes de la historia de la F1. Las estrategias, las rivalidades, las victorias y las derrotas se vivirían de una manera completamente diferente. Y, como siempre, nosotros estaremos aquí, al pie del cañón, para traerles toda la acción, las noticias y los análisis más interesantes.